Pero la invitación que había hecho Reconvertite era amigarse con la IA, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eh, Eh, este, pero un poco cuando miramos las personas que se habían anotado y las preguntas que tenían, nos dimos cuenta que eran bastante dispares todas las preguntas que tenían y los lugares desde donde partíamos, ¿no? Y la sensación que nos dio con Vera hoy que estábamos charlando un poco cómo abordar esta charla, es que nos da la sensación de que hacían falta algunos lugares para poder hablar un poco más abiertamente de las cosas que nos pasan, ¿no? No solo desde lo técnico, de cómo se implementa la inteligencia artificial, sino desde lo que implica y desde lo que nos genera como humanas que somos, ¿no? Y a nosotros nos parece importante aclarar antes que nada que para ocupar nuestro lugar como humanos, digamos, frente a la inteligencia artificial, es súper importante tener un enfoque pragmático, pero sobre todo reflexivo, ¿tá? Entonces, no es ser, ¿cómo fue que me dijiste hoy? No, optimista, Mary. Tecno-optimista. ¿Saben lo que es? ¿Alguien sabe lo que es eso? Porque se empiezan a tirar como muchas cosas con respecto de la IA, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es tecno-optimista? Bueno, básicamente se trata de esa gente que bastante acríticamente todo lo nuevo les llega, le parece fabuloso. Todo lo tecnológico, cuanto más tecnológico y más mediado por robots, mejor. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten más que qué piensan cuando empiezan a aparecer eh, cosas muy tecnológicas alrededor de nuestro uso diario? ¿Qué imaginan? La película, escenas de la película Her, escenas de Terminator, escenas de alguna película, de una pesadilla. Yo lo que sí quisiera, yo veía ahí que Daniel decía, a mí me genera entusiasmo, ¿no? Lo que nosotras queríamos aclarar en realidad antes de empezar esta charla es que en un momento como de inflexión y transformación, que eso es innegable, o sea, más allá de la postura que uno tenga o que una tenga, estamos en un lugar donde vemos que hay cosas que van a cambiar y donde en realidad las respuestas ya no importan tanto, importan más las preguntas. Por eso también nos quedamos recopados de que todo el mundo tenía un montón de preguntas para hacer. Creo que nadie sabe bien sí a dónde va a ir, pero sí importa desde dónde nos paramos, en esto de que somos un sistema y somos todos parte de un sistema. Por eso hablábamos hoy también de que lo que más hay que hacer es reflexivo para ver desde dónde nos paramos y dependiendo desde dónde nos paramos, cómo lo miramos y cómo son las preguntas que nos vamos haciendo. Creo que ahí puede variar un poco la impresión o las consecuencias de cada uno, ¿no? La mirada, los lentes que uno se ponga. Y lo también que quería destacar antes de seguir es que poder hablar de estas cosas y compartir entre todas, no solo con el experto en IA, sino todos nosotros que vamos a hacer lo que creamos en realidad esta nueva postura, se vuelve como súper importante. Entonces, eh, pa- no es que las vamos a poner a ustedes a dar la charla, pero sí lo que queremos generar acá y lo que pretendemos también es que nos vayan compartiendo para que entre todos podamos ir discutiendo y ver cómo nos ponemos frente a eso. Ahí te voy a sumar, Mer, que Daniel ponía algo como que no le genera nada de todo este miedo ni estas películas que estamos planteando, sino que es algo como que lo ve mucho más, ¿cómo era? Con optimismo decías, ¿no, Daniel? Andás por ahí, si Entusiasmo, querés, sí. con entusiasmo, ¿no? No sé si estás ahí para sumar. O sea, lo veo con entusiasmo. O sea, es como... eh, la veo como en la revolución industrial a fines del año 1870, 1880. Se revoluciona la técnica, ¿tá? Y las personas se adaptan a esa nueva técnica. ¿Por qué crees? Te hago una pregunta a vos, pero te la dejo, se las dejo a todos. ¿Por qué crees entonces que si es algo que es tan lineal, tiene esta otra emotividad de fondo también, ¿no? No Porque entiendo cuando, por qué decís lineal.
Bueno, porque en realidad si pensamos, vuelvo a las películas, perdón, pero si cuando pensás la escena desde de la revolución industrial, depende de dónde estás parado, ¿no? Depende de qué lugar, en qué condiciones te agarra esa revolución, si es algo tan positivo o si es un momento de mayor sufrimiento, incluso te diría, ¿no? Pienso, la de revolución industrial, yo también puedo pensar en niños en fábrica. Yo pienso que los seres humanos aprendieron un poco de esos errores y que en realidad no se van a volver a repetir. Se ha desarrollado un poco más el tema filosófico, ¿tá? Para abordar ese tipo de problemas que pueden pasar en el futuro. Bien, entonces estamos dándole lugar ahí y un poco, ninguna de las dos venimos de un background tecnológico, ¿sí? Entonces hay algo donde lo que está contando Daniel es por qué personas como Mercedes y como yo estamos dando estas charlas. Y bueno, porque hay mucho más que lo tecnológico a la adopción de la IA, ¿no? Cuando nos metemos en un mundo donde hay otras tecnologías que pueden hacer las cosas de una manera muy distinta de como se venían haciendo, estamos hablando de un cambio y como cambio, en realidad es un proceso humano. Y ahí va a depender, por ejemplo, de esto que decía Daniel, ¿no? ¿De qué aprendimos de la historia? ¿De qué nos tenemos que adelantar? ¿En quiénes tenemos que pensar cuando tomamos estos nuevos avances de la tecnología? Pensamos en los otros, pensamos en los que se quedan sin trabajo, pensamos en lo que se llama el reskilling, ¿no? En la recapacitación de quienes sus trabajos no van a existir más. ¿Cuáles son esas habilidades que les tendríamos que dar? Eso no quiere decir ser tecnonegativista o tecno odioso. No, abrazamos la tecnología, Pesimista sería, tecnopesimista. tecnopesimista. Abrazamos la tecnología, de una manera pragmática, sí, pero también entendiendo que es un proceso complejo lo que está sucediendo y dándonos cuenta que no es simplemente una tecnología más. ¿Estamos todos de acuerdo que esta no es una tecnología más? Que es como un momento más como lo que decía Daniel de revolución. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con que esto no es una tecnología más? ¿O hay algunos de nosotros que estamos acá que sí creemos que es simplemente una tecnología más y chau? Me parece re interesante en eso que decía Vera y en eso que decía Daniel, de que de cómo nos paramos frente a esto que está sucediendo es pensar en todo eso, ¿no? Filosóficamente, históricamente y no solo en aprender la técnica. Muchas veces nos pasa a nosotras que vamos a charlas así y es como que sentimos un poco que los engañamos porque vienen pensando que los vamos a ayudar a hacer un flujo automatizado de su trabajo y en realidad estamos hablando de cosas más grandes para poder hacer el flujo automatizado del trabajo. Que vamos a aclarar, Sí, conocemos gente que lo hace, esa parte, ¿no? Y es importante. Pero si sí, solo sí. pensamos directamente en el flujo que voy a automatizar y no me pregunto antes, ¿y por qué ese flujo? ¿Y qué voy a lograr cuando lo automatice? ¿Y qué voy a hacer después que lo automatice? ¿Y qué hago con la persona que hacía lo que automaticé? Bueno, ahí ya tenemos otra charla, ¿no? Y ahí sí es Claro, donde éramos nosotros. ahí va. Y cuando Vera dice que no venimos de un background tecnológico, es que nosotras no tenemos esa formación, pero sí estamos trabajando en tecnología. Entonces, sí, algo que estamos viendo es que cada vez es más relevante todas las habilidades humanas en ese sentido, incluso la filosofía. Pero vamos a bajar un poquitito más a tierra, ¿no? Porque la invitación era amigate con la IA. ¿Cuán amigos somos de la IA en este momento? Del 1 al 5, ¿qué tan amiga soy o qué tan amigo soy de la tecnología, de la inteligencia artificial? 2, 4. ¿Cinco qué es? Te automatizo con APIs, no sé, quiero. ¿Qué vendría a ser este número máximo? ¿Qué se imaginan ustedes que es este número máximo y qué es el 1, digamos, ¿no? ¿Alguien se anima a tirar ahí qué es un 1 y qué es un 5? Si considero cuán amiga soy. Yo en realidad lo que pienso es usarla frecuentemente, o sea, usarla en lo que se refiere a frecuencia, todos los días o varias veces por día. Eso. Ok, Lo entendí así. está. Y usted, Daniel, en este ya entramos como ahí, usarla, ¿a qué nos referimos? ¿A ChatGPT, por ejemplo? Yo qué sé, ChatGPT, DeepSeek, Cloud, cualquiera. Bien, Gemini perfecto. ¿Conversás? ahora. ¿Le escribís o hablas?
Depende. O sea, a ChatGPT, porque como soy vago, le hablo. No, a las Le demás le escribo porque hablas. no tengo muchas opciones. Perfecto. Pues acá dicen dos, estoy empezando a entender el tema, uno, no usé IA para nada, y cinco, utilizar para todos los ámbitos de la vida. Todos los ámbitos de la vida. Bueno, ahí nos vamos quedando con Uh, algunas cositas, porque obviamente la definición también es esa, y uno empieza a ver como un hype tremendo también, ¿no? Empezás yo no sé, hablo mucho de este tema con muchas personas, miro Instagram y en mi Instagram me parece que todo el mundo es como un máster de automatización y lo usan para todo y todo. Y al final, como que la definición de dónde estamos parados con respecto a eso también se vuelve importante, ¿no? Porque uno a veces capaz que pienso que estoy en uno y en realidad estaba más cerca de cuatro que de uno, ¿no? Me parece importante la percepción que tenemos nosotras mismas de cómo estamos, ¿no? Por eso yo les decía a veces, ¿no? Como que escroleo y digo, de nada, y de repente me doy cuenta que sé un montón. en este sentido, justamente de IA, aparte, hay muchas personas que no tienen experiencia y que están recién empezando, ¿no? Hay que mantener eso en mente. Claro. Del 1 al 5, ¿qué miedo les genera la inteligencia artificial? ¿Cuántos de ustedes oscilan más hacia el 5 tipo, ay, Dios mío, qué va a ser de nosotros? Terminator. Y eh, ¿cuántos piensan que no? Y Daniel decía, no, lo veo con optimismo. Bien, estamos con niveles bajos, bueno, más o menos. No El sé. panic level, está, me Panic guardo level no es tanto. Verlo con optimismo no significa que no sea peligroso, pero ¿cuán peligroso pensamos que puede llegar a ser? Es como doble clic en un par de cosas que hablábamos hoy. Hoy, Daniel, en la definición que daba, decía usarlo para todo, todos los días, y alguien dijo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Elo decía, usarla en todos los ámbitos de la vida. Todos los ámbitos. Los que usan inteligencia artificial hoy, vamos a decir estos modelos como los más básicos o los más populares, Conocidos. digamos, ¿no? Usas GPT, Gemini, Claude, DeepSeek que mencionaba hoy. ¿Cuántos lo usan para el trabajo y cuántos lo usan a nivel personal? A nivel laboral lo uso mucho, perfecto. ¿A compartir? Para qué cosas lo usan? Más allá de estos dos ámbitos, ¿se animan a compartir un poco? Para preparar clases y planificaciones educativas. Bueno, yo trabajo en LearnIt, nosotros damos clases de inglés a adultos online y no saben la de piques y juegos y elige tu propia aventura y adaptaciones. Para responder con CNV algunos mensajes cuando ando medio atravesada, perfecto, con comunicación no violenta. Buenísimo, ¿no? ¿Esto es personal o es laboral? Es todo, ¿no? Todo entreverado a veces también. Y después, por consultas tributarias hasta el momento, veo que hay muchas opciones más. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algún otro pique? Yo, por ejemplo, el otro día mi hija tenía el cuarto que parecía, no sé, Kosovo. Y entonces le saqué una foto y le armé un juego con GPT. Y GPT le decía, vas 5 sobre 10. Y le iba como tirando cosas para motivarla. No sé cómo quedó el cuarto al final. Yo lo uso para sacarme dudas cuando estudio o cuando hay algo que no encontré en otro lado o lo encontré y no me convenció. En el trabajo lo he usado bastante, pero para resolver errores que no entendía. Les hago una pregunta. En sus trabajos y, por ejemplo, en el liceo, marcos normativos de uso de inteligencia artificial o cada uno se larga así como por la suya a usarlo? ¿Blanquean en sus trabajos que lo usan o no necesariamente? Son pocas las empresas que están haciendo eso. Lo que nosotras estamos viendo también es eso, ¿no? Que no hay como un marco claro. Cada uno se está alargando y nosotros estamos frente a una transformación que no es solo personal y reflexiva, sino que cambia organigramas, cambia políticas, cambia la gobernanza en general, el posicionamiento ético. Entonces, también está bueno cuando nos paramos frente a eso, no solo en mi propio uso, sino también ver, bueno,
la empresa tiene algo y no ponerlo en la empresa, tipo, ay, la empresa no tiene y chau, sino, bueno, capaz que yo también puedo formar parte de ir armándolo, porque todo es tan nuevo que es posible que la empresa no sepa ni por dónde empezar tampoco a armar esas cosas. No solo las personas en el cuadrado uno, sino las empresas en el cuadrado uno, algunas más adelantadas, obviamente, pero andamos como necesitando que alguien nos lidere un poco más en ese camino, ¿no? En Uruguay tenemos mucho la fantasía de papá Estado, ¿vieron? Como que va a venir alguien que sabe más y dice que nos va a ordenar, y entonces lo vamos a hacer porque hay una normativa que nos dice, porque eso es lo que muchas veces nos queda mucho más cómodo. Pero esta vez somos mucho más protagonistas. O somos protagonistas nosotros si aceptamos y nos ponemos las pilas, que si no hay reglamentaciones, si no hay marcos, si no hay grupos de pensar esto en las organizaciones de las que formamos parte, y lo va a hacer ChatGPT solito sin nuestro, sin nuestro input. Así que pongámonos las pilas, señores. ¿Ah? Si no lo tenemos, necesitamos poner el tema sobre la mesa, aun si el país no lo tiene, aun si el centro educativo donde soy parte no lo tiene, aun si la empresa en la que trabajo no está hablado de esto. ¿Sí? No dejemos que otros decidan por nosotros, porfis. Acá estamos, armando charlas y generando espacios para poder hablar, porque en realidad son cuestiones que un poco también nos hacen repensar nuestro rol. ¿Van a ser obsoletos los humanos? Si nosotros no dejamos que seamos obsoletos, ¿no? Pero si nos quedamos así pasivamente, no dejamos, no nos aseguramos de considerar todo esto de la gobernanza, que es como la ética, que haya humanos, la regulación, que sea para el bien, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales diferimos, incluso en opinión. Entonces hay que empezar a debatir. Un poco a nosotros lo que nos pasa es que los espacios para debatir son los que son más importantes, más que algún tip, ¿no? Acá no es, bueno, vine y entonces me tiraron 3 tips y ahora hice mi curso. Que aprender a mirar con ojo reflexivo, como decía Vera. Y Sí, participativo, Mar, porque Daniel participa. decía, los humanos aprendimos de la historia, ¿no? Entonces los errores que hicimos en la Revolución Industrial no los vamos a volver a hacer, pero si somos también no solo optimistas, si somos realistas, los seres humanos a veces no aprendemos tanto de los errores de la historia, chiquilines, y tenemos que hacernos cargo y tenemos que ocupar nuestro lugar de vuelta de esta frase para asegurarnos de que esas cosas no pasen, ¿no? Porque si quedamos solo esperando y asumiendo de que va a estar todo bien, también hay que ser despiertos, ¿no? O sea, no por ser optimista, ser naive, ¿tá? Eso es un poco también el mensaje. Sí, y hay un punto, había varias que hablaban de la brume en general. Me parece que es importante en esto que mencionábamos, de varios casos de las personas que no saben, de las empresas que no saben, ¿no? De las instituciones, los gobiernos. Todos estamos en un momento de aprendizaje para hacerlo, ¿no? María acá dice, evoluciona tan rápido que no es fácil de regular. Está bien, pero también estamos a tiempo todavía de empezar porque es todo muy nuevo. Entonces, también que no por el miedo nos quedemos congelados, porque en realidad hay cosas alucinantes para hacer. O sea, hay gente que está aprendiendo a hablar con ballenas. Increíble lo que hay, ¿no? Para hacer y de las cosas que se pueden hacer. Pero entonces tenemos que empezar a tomar acción en ese sentido y tratar de parar desde un lugar de curiosidad para ver en qué a mí sí me puede ayudar, más allá de que no haya un marco regulatorio y y nada, y más allá de que me sienta un poquitito abrumada. Ahí hago una pausa para los que no, las que dicen, no probé nada. Empezar es tan fácil como hacer clic en el link de GPT. Es perderle el miedo, hacer el clic y ser honesta y decir, miren, me llamo Mercedes, soy profe de inglés. No sé cómo se usa esto, no tengo ni idea y tengo un poco de miedo. Me gustaría que me ayudes. Sí, conversando como quien habla con una persona, uno puede empezar su relación con GPT. Este, hay que perderle, no porque suene tan del futuro, lo más increíble para mí es que esto está en nuestro idioma, es totalmente conversacional. Entonces, empezar
es tan simple como proponérselo, tan simple No, pero es que es mucho más simple que a veces hablar con algunas personas. No sé ustedes, yo cuando veo a alguien que admiro mucho, y siempre nos reímos comer, pero yo cuando conozco a alguien que admiro mucho y que quiero saber, me empiezo a reír como una tonta. Me empiezo a reír. No soy mi mejor versión. Luego, GPT sabe más que todos nosotros, tiene la información de todo el mundo y no me está juzgando y no tengo que impresionarlo. O impresionarla, no sé, hay gente que le llama, que es nena. Entonces, le puedes hacer cuantas preguntas que no, pero explícamelo como si fuese un niño de 8 años. No, pero explícamelo de una manera para que lo entienda yo que no sé nada de negocios. Actúa como si fueras mi maestra, ¿sí? Y así, con estas palabritas de las que hablamos todos. Y si no sabemos escribir, le hablamos. hablamos, yo le hablo, sí, yo le Mis hijos hablo. le hablan. No se cansa, te lo explica todas las veces, no te mira con cara mala. Sí, claro, y te anima, Sí. Hay te dos cosas anima. acá que me gustaría resaltar. Acá Naira dice el tema de la ética es bien delicado. Es un tema delicado. Empieza por nosotros recordar que esto es un chatbot y que hay una empresa del otro lado. Y es un amigo, pero hay una empresa del otro lado. Y es importante siempre recordar eso. Incluso cuando la gente dice, ¿no? Como que, podés ir a terapia. Bueno, sí, usémoslo, pero tenemos esa tendencia a veces también de convertirlo en un humano. No olvidemos que del otro lado sí hay una empresa, están nuestros datos, todo lo que nosotros entregamos también tiene usos, a no ser que tengamos cuidado. Entonces, claramente sí. Por eso es importante que hablemos de estas cosas y que ustedes, fuera de acá, salgan y lo hablen con otras personas, porque, o sea, no va a venir, como dijo Vera hoy, papá Estado a hablar del tema. Somos nosotros mismos que tenemos que hablar, no hay respuestas, hay preguntas, muchas preguntas para hacernos. Que sigue el juego de lo que le propongas, sos el director de la película. Medio peligroso eso, ¿no? Siempre ser el director de la película también. El otro día, creo que esta no te la llegué a contar, Mer, estuve en una charla con una señora que recomiendo mucho seguirla en redes y seguir lo que dice, se llama Rebecca Wang, es argentina, coreana, trabaja en Silicon Valley. Y ella decía que a partir de todo este intercambio, lo que ella vislumbra es que vamos a tener un futuro llenito de narcisistas. Yo lo que le pregunté es si es por esto, porque para mí ya estamos bastante ahí, pero esto de que siempre te dice que sí, siempre vos le decís lo que querés hacer sin preguntar y sin esperar por los tiempos del otro. Hoy teníamos en la lista de preguntas, teníamos alguien nos dejaba la pregunta, ¿no? De cuáles eran los riesgos o cuáles iban a ser las implicancias para sobre todo las generaciones más chicas, ¿no? Bueno, estar siempre en un mundo donde todos te dicen, pero qué idea más fantástica. Qué bien pensado esto. Ah, esto es una idea. Pensé que era solo a mí que me lo decía. El llamado este es amigate con la IA, porque hay algo de que primero que para quienes no usamos lenguaje técnico de programación, claramente es una barrera que se nos baja enormemente, ¿no? Poder hablar en lenguaje natural. Pero también hay algo de lo conversacional. No es solo que estamos dando indicaciones en nuestro lenguaje, ¿no? Sino hay algo de lo conversacional, del el uso social del lenguaje que hace, que es impresionante cómo nos engancha, cómo nos va predisponiendo a acercarnos una y otra vez, ¿no? Esto de tener conversaciones acaloradas. Sam Altman salió a decir que qué horrible, que cómo decirle hola y gracias, o por favor y gracias, que gastaba litros y litros de agua. Sí, pero la verdad que si yo voy a estar teniendo una discusión durante todos los días, voy a estar interactuando con esto, con este sistema, y dejo de decir
Gracias, dejo de decir por favor. Hay algo del código donde no solo está obedeciendo, está haciendo lo que yo le pido, sino que aparte le hablo sin ningún, ¿no? Perdiendo todo lo que es un código social y a su vez mi mente, como no está en, a mi mente le cuesta muchísimo darse cuenta que es un sistema predictivo de lenguaje y no es otro. Porque el cerebro no lo entiende. Vieron que enseguida le decimos la tipa, el tipo, GPT, lo hablé con el chat, como si el chat fuese un nombre, Le empezás a usar asiduamente y le pones un nombre. El mío se ¿no? había puesto un nombre en un Sí. momento. Bueno, pero el tuyo te maltrató el otro día. El mío me maltrató el otro día. Otra vez, tipo receta, una cosa mundana. Estoy cansada de contestar todo el tiempo respuestas, tipo preguntas estúpidas, una cosa así. Me dijo y tuve una acalorada discusión donde después me Diría pidió Daniel, una disculpas. acalorada discusión de También, media hora, ¿no? Donde nos enganchamos. por eso también no aceptar todo lo que nos dice y por eso ahí alguien decía, el pensamiento crítico se va al tacho. Entonces, el pensamiento crítico es la habilidad. Quisiera hacer un comentario después de repente, vos si querés podés cerrar. Algunas de las preguntas, había un par de preguntas sobre machine learning, ¿no? Y preguntaban, bueno, el aprendizaje de las máquinas. Y lo que yo pensaba es, ¿qué tanto sabemos sobre cómo nosotros aprendemos, ¿no? Hoy les decía que, que era un momento de ejercitar el pensamiento crítico, de practicar el pensamiento crítico, de salir de acá e ir a tener estas mismas conversaciones con otros para ver qué dicen otros y cómo funciona y poder entre todos ir divisando qué nos parece bien, qué nos parece mal, hasta dónde sí, hasta dónde no, dónde me enriquece, dónde no. Es muy importante empezar a prestar atención a cómo nosotros estamos aprendiendo. En esto de amigarse, es decir, es acercarse, pero también es estar abierto a aprender, porque en realidad es una herramienta alucinante de aprendizaje para lo que sea. ¿Querés saber casos de uso en tu lugar de trabajo, en tu rol? ¿Qué otras cosas se están haciendo? Lo podés preguntar ahí, ¿no? Es como un momento crucial para estar abiertos a aprender. Y para mí, cuando hablamos de amigarnos, hay una parte importante que es esa, ¿no? O sea, empezar y abrir la cabeza a aprender y a preguntar, porque en realidad todo lo sabe. Todas las preguntas que ustedes hicieron ahí, posiblemente las podría haber contestado el chat. Lo que no se daría es este otro intercambio de opiniones que son diferentes también, ¿no? Ahí, ahí pensaba en la amistad, ¿sabes, Mer? ChatGPT cuando hablas, digo ChatGPT porque honestamente es el que más uso, es el que tengo plus, entonces hablo. Y me parece que acá en eso que vos estás diciendo asocio mucho con el escuchar, ¿no? ¿Qué rol le damos? Le vamos a dar un rol de escucha. ¿Una escucha crítica? Sí, pero también la escucha. Lo que tiene que ser crítica es cómo hacemos el prompt. Estoy haciendo el prompt así, digo, a ver, decime de mí, o le doy contexto, le explico cómo quiero que resuelva. Es como decía Biletti, le pido que me ayude a desenmarañar una situación mía usando la comunicación no violenta, hago un prompt rico para darle guía desde donde quiero que me ayude, o le digo, dale, vos que sabes tanto, decidí vos sobre mi vida, ¿no? O le digo, actúa como un psicólogo, dame tips, coachéame sobre este tema. Digo lo del psicólogo porque soy sincera, o sea, es el uso más, es lo que más se usa hoy. Son los tres usos más comunes, son de temas personales. Es más que un amigo, ¿entienden? La gente lo está usando para conversaciones muy íntimas, muy personales, de mucho impacto. ¿Es ahí donde lo queremos usar o era mucho más para un flujo de venta en la empresa? Tenemos que pensar también ahí, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso? Pero la escucha también te puede ayudarte a explicarte cosas, te puede ayudar a pensar de otra perspectiva ciertas situaciones, a dudar de tus ideas y a poderlas enriquecer, ¿no? Pero hay que escuchar. Esto que decías vos, Mer, de aprender, es como bien desde un lugar te escucha con curiosidad abierta. Y lo cierto es que la curiosidad, el aprendizaje, son todas cosas que no se dan en contextos de ansiedad, de miedo,
de inseguridad. Pero también es cierto que coexisten, porque en este momento también por momentos no dejamos de sentir, pucha. Yo siempre cuento el caso de alguien que me dijo, a mí aprender esto me costó mucho tiempo y esfuerzo, y ahora lo hace la IA y a nadie le importa quién lo hizo. Entonces, no deja de ser cierto que también hay miedo, hay incertidumbre, hay muchas noticias por la vuelta de gente reemplazada, donde nos hacen sentir como que da tanto lo mismo ser una IA o no. Entonces estamos en un momento re lindo, re complejo, con posibilidades que nunca existieron y a la vez un poco solos haciéndolo. Y cuando estamos solos no sale lo mejor de los humanos, ¿saben? A veces también nos volvemos medios locos y alucinamos. Tal vez hay algo de la solución que tiene que ver con generar este tipo de espacios para poder hablar más entre nosotros, no tanto escuchándonos a nosotros, sino generar espacios para que se cuenten las cosas que hacen, los aprendizajes, las dudas, las cosas que se dan cuenta que son llamados de atención para otros, que le puedan enseñar a otros que todavía no lo están usando y creen que quedan más vulnerables. Y de eso se trata este espacio, de encender conversaciones como nos gustan a nosotras para que las tengan después entre ustedes, seguir haciendo comunidad. Y podemos seguir profundizando, por supuesto que sí, porque tenemos cursos aparte para seguir trabajando estos temas y seguir generando talleres y encuentros. Y bueno, por Gracias a ahí vamos, todos ¿no? gracias a todas por venir, por participar. Es difícil hacerse espacios a veces. Por los mensajitos, gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.